Buenos días a todos, les saluda el Padre Pedro Repollet. Hoy tendremos reflexiones acerca del Evangelio del día de hoy. En el día de hoy estamos en la segunda semana de la Pascua, hoy viernes 24 de abril, y el Evangelio es tomado de San Juan capítulo 6 del verso 1 al 15. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy les quiero ayudar a entender nuestra fe católica, a través de las Sagradas Escrituras, y para eso hay que entenderlas bien y no leer solo como si la Biblia fuese un horóscopo. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy voy a abrir la Biblia a ver dónde me cae el dedo, dónde la página se detiene, y ahí está el mensaje de hoy. Pilas, cuidado con eso, de no desviarnos de lo que la Biblia verdaderamente quiere enseñarnos. Nosotros, los católicos, tenemos todos los días en el mundo entero. La Iglesia Católica significa universal, que en el mundo entero compartimos las mismas lecturas y por ende estudiamos la Biblia en los distintos siglos, año A, año B, año C, y durante esos 3 años podemos encontrar la Biblia entera en distintos pasajes bíblicos. Bueno, ¿qué significa Biblia? Le voy a dar el significado de algunas palabras para que luego puedan entender cuando le haga la explicación. Vamos primero a dar algunos significados, palabras y lo que significa Biblia. Es una colección de todos los libros canónicos. Se divide en 2 partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Infalible, incapaz de fallar. La Biblia y el magisterio de la Iglesia son infalibles por una especial protección de parte de Dios. ¿Qué quiere decir el magisterio? Es la enseñanza autorizada por el Espíritu Santo. Interpreta la Escritura y la tradición. Historia de la salvación. Bueno, les puedo resumir que la historia de la salvación es el plan de Dios para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado. Este plan comienza desde la creación y se desarrolla en el momento presente y va a continuar hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir tradición? Es la transmisión viva del mensaje del Evangelio de la Iglesia. Paralelismo. El paralelismo significa técnica literaria por la que la semejanza entre sucesos o palabras es usada para señalar la semejanza de ideas. Por ejemplo, acá hoy vamos a ver varios paralelismos. Acá entraremos en varios de estos en el Evangelio. Tipo. ¿Qué quiere decir tipo? En la teología, el significado correcto es un suceso o persona en la Escritura que hace referencia a otro suceso o persona en el futuro. El tipo tiene virtudes u otras cualidades semejantes a las de quien es su cumplimiento. Por ejemplo, hoy vamos a ver que bíblicamente encontraremos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un tipo que luego veremos su cumplimiento en el Evangelio de hoy, en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir tipología? Tipología es el estudio de lo que acabo de definir, de los tipos de la Escritura. Antiguo Testamento. Bueno, cuando nos referimos al Antiguo Testamento, son los 46 libros escritos por los israelitas antes de la venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir un profeta? Cuando hablamos tanto de esa palabrita, profeta, es alguien que habla en nombre de Dios al pueblo.
Algunos profetas anunciaron acontecimientos futuros, mientras que otros solo predicaron contra la falta de santidad de su tiempo. Cumplir. Cuando yo mencione la palabra cumplir hoy, vamos a ver, quiere decir, cuando estamos hablando de lo de la Biblia, completar o acabar totalmente. Entonces, hoy quiero ayudarlos a entender quién fue que vino a dar cumplimiento al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, el que vino a dar cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo. Hoy comienza en las lecturas que estaremos estudiando en las próximas semanas. Hoy comienza la del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Esta trae en los versos que hoy estudiaremos, trae una señal milagrosa. O sea, pasa algo grande y ese milagro es la multiplicación de los panes. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en esa parte. Acá en el verso 1 al 4 podemos ver donde Juan nos menciona lo que sucede. Dice, después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Cómo podemos encontrar esto en el Antiguo Testamento? Que podremos encontrar un paralelismo, un tipo, la tipología de lo que acabamos de leer. Bueno, miren, Juan hizo mención aquí que se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces busquemos los judíos en el Antiguo Testamento, que es todo de ellos, y ahí vemos que ellos pasaron una época donde tuvieron que depender de un libertador, de uno que les traía la libertad del cautiverio que vivían. Y ese es el gran libertador Moisés. Moisés es prototipo de lo que pasaría luego. Les dije lo que quería decir cumplir, completar o acabar totalmente. Entonces, Moisés es el que representa, es el tipo del que luego se cumple en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Mesías, es el ungido de Dios, es el que viene a libertar, el que viene a traer paz en medio de la tormenta. Entonces, Moisés, al representarlo a él, también subió a la montaña. Sabemos que él fue a la montaña del Sinaí a encontrarse con Dios, y ahí Dios le regala a él la palabra de Dios para que la comparta con el pueblo, y una gran multitud le seguía. Esa palabra hoy está cumplida en el Evangelio porque Jesús es la palabra viva. Jesús es el cumplimiento de aquella palabra. Aquella palabra ahora habita en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, y Él viene y habita con nosotros. Y cuando Jesús nos habla, nos está compartiendo la palabra viva. Un gran, enorme gentío le seguía a Jesús, igual que a Moisés. Moisés lo seguía el pueblo de Dios, y el paralelismo aquí es que Jesús también subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces se acercaba la Pascua. Sabemos que Jesús es nuestra Pascua. Nosotros tenemos que aprender a encontrar esto. Mira, por ejemplo, ahí dice que Jesús atraviesa el mar de Galilea. Sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés liberta al pueblo, una gran multitud le sigue a él y atravesaron el mar Rojo. El pueblo sigue a Jesús y había visto señales de que él realizaba cuando él sanaba a los enfermos. También sabemos que Moisés le fue otorgado la gracia de poder hacer milagros. Entonces, en el verso 5 al 7, Jesús tiene un diálogo con Felipe. Viendo a la multitud, Jesús confronta a los discípulos con el hambre de la gente y le preguntaba a Felipe, ¿dónde nos vamos a encontrar estos panes para que estos coman? En el primer Éxodo,
En el Antiguo Testamento, con Moisés, había surgido algo similar. El pueblo se estaba quejando porque tenían hambre. Y el pueblo fue alimentado por Moisés. Moisés invocó a Dios y bajó del cielo un pan sin levadura que le conocemos como el maná, que es prototipo de lo que luego vendría del pan bajado del cielo, que es Jesucristo, y se queda con nosotros en la Santa Eucaristía. Jesús es el pan bajado del cielo. Él es nuestro alimento para el alma. Entonces, en este momento en que nosotros también somos seguidores de Jesucristo, que nosotros también le seguimos con fe, porque confiamos en Él, que lo reconocemos al partir el pan, al sacerdote invocar el Espíritu Santo sobre las ofrendas, y estas al convertirse en el cuerpo y la sangre y la divinidad de Jesucristo, nosotros también le reconocemos y necesitamos de Él. Ahora tenemos un problema donde la feligresía no se puede congregar en las iglesias. Pero no podemos ser malagradecidos como surgió en el Antiguo Testamento. Aquel pueblo se rebeló contra Dios, contra Moisés, porque quería más y quería más. En este momento que estamos atravesando este desierto por lo de la pandemia, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús como termina el Evangelio. El Evangelio termina que Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo a la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Ahora estamos solos, supuestamente, en la casa, pero es que nos hemos retirado por la precaución que hay que tomar por lo que se nos ha dictado, que no nos podemos congregar en grandes grupos. Pero aprovechemos esta oportunidad de estar solo y orar con Dios, pedirle a Dios que nosotros podamos serle fiel, no como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es reconocido. O sea, la gente sabe la infidelidad del pueblo de Dios. Fue tenaz. A cada momento le daban la espalda a Dios, se rebelaban, peleaban contra Él, discutían, exigían, querían más. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos que en esta montaña estaban todos, más de 5,000 hombres reunidos, porque le seguían por las señales milagrosas. Pero en la cruz del Calvario, ¿cuántos de estos se aparecieron a estar con Jesús en las malas? Ninguno. Todos le dieron la espalda. Tú y yo estamos invitados a no darle la espalda a Jesús en este momento en que estamos sufriendo, en que estamos padeciendo, porque humanamente no tenemos control de lo que está sucediendo. Necesitamos un milagro de Dios, y ese milagro solo puede venir cuando nos retiramos a solas a hablar con Dios. Pidámosle a Dios, no perdamos el tiempo. Vamos a echar al lado tantas cosas que nos asustan, nos dan miedo, tanta noticia, tantas cosas, tanto terror. Vamos a invocar la presencia de Dios, vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a hablar con Él, a decirle: Señor, yo no tengo control de esta situación, como aquellos discípulos tampoco tenían control de el poquito pan que había para saciar a toda la humanidad. Pero tú, Señor, siempre provees lo necesario. Yo te pido, Señor, que tú proveas un milagro, que como aquella multiplicación del pan surgió, como aquel maná bajó del cielo, que en este momento baje tu gloria y acampe alrededor de todos los que te tememos. Señor, queremos ver tu gloria manifestada una vez más, porque solo tú tienes el poder y el control de esta pandemia. Solo tú, Señor, puedes hacer que la humanidad entera se vuelva a ti y milagrosamente quedemos sanos. Señor, en ti confiamos. Esa es la invitación que tenemos hoy. Así que yo los invito a orar ahí en sus casas y a ponernos en presencia del Señor. El Señor sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él quiere contestar tu pregunta, pero tenemos que pedirle con el corazón. Separémonos a orar. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Síganos en YouTube y suscríbete para que así puedas recibir las enseñanzas todos los días con el Padre Pedro Repollet. Bendiciones. Buenos días a todos. Les saluda el Padre Pedro